Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy sábado 28 de agosto. Sábado, fin de semana, posiblemente estés libre hoy, estés en tu casa haciendo los quehaceres del hogar o quizás estás trabajando como yo, pero de todas maneras es un nuevo día que el Señor nos regala. Aprovechémoslo al máximo, con mucho amor, con mucha entrega y siempre con la disposición de servir al que está a nuestro lado. Entonces, mis hermanos, la frase para hoy sábado: el mayor problema que podemos encontrar como cristianos es querer seguir a Cristo sin servir a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir el Señor hoy a través de su palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo
y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, al elegirnos, Dios también nos confía una doble responsabilidad sagrada. La parábola que Jesús cuenta en el Evangelio de hoy ilustra esto. Primero, debemos prepararnos para el regreso de Cristo. En segundo lugar, hacemos esa preparación viviendo y proclamando el Evangelio. Como los siervos confiados con las posesiones de su amo, a nosotros se nos ha confiado lo más importante, la buena nueva de Cristo. Hoy día nosotros somos esos servidores de confianza de los que habla el Evangelio, y a cada uno de nosotros nos ha dado Dios unos talentos, no para nuestra vanagloria, no para guardarlos para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Con eso vienen dos opciones. Podemos vivirlos al máximo, invirtiéndolos en la construcción del reino, o permitirnos enterrar ese gran regalo que Dios nos ha dado en el miedo, descuidando así nuestra responsabilidad como cristianos. Al escribir a los tesalonicenses, San Pablo, en la primera lectura de hoy, es muy consciente de las dificultades que muchos estaban experimentando para vivir estas responsabilidades. Como parte de la cultura griega, fueron profundamente influenciados por la búsqueda de la sabiduría y la verdad, pero a algunos les costaba mucho aceptar que estas verdades tenían que vivirse en los acontecimientos diarios de la vida. El compañerismo cristiano, escribe Pablo, debe fomentar la unidad y la fraternidad dentro de la comunidad y evitar mirar exclusivamente hacia uno mismo. En ese breve pasaje, Pablo señala que Dios no solo es la fuente de estos dones, sino que también les está enseñando cómo usarlos diariamente. Nosotros tenemos la oportunidad también diariamente de poner nuestros dones al servicio de los demás. Primero, debemos reconocer con humildad y aceptar cuáles son los dones que Dios nos ha dado. A veces hay personas que me dicen: diácono, es que yo no sé cuáles son mis dones. Y les digo, si eres casado, pregúntale a tu esposa o a tu esposo, o pregúntale a un hermano en la fe. La mejor manera de descubrir tus dones es a través de los demás. Otras veces es que sabemos cuáles son nuestros dones, pero nos da miedo usarlos. Pero hoy Jesús nos hace un llamado a ponerlos al servicio de los demás, empezando en nuestro hogar. A veces servimos muy bien en la calle, pero se nos olvida nuestro hogar. Recordemos que nuestro primer prójimo lo encontramos en casa, en el esposo, la esposa, los hijos, los suegros, los familiares. Hay que comenzar poniendo nuestros dones al servicio de los de casa. Hoy podrías pensar en qué dones Dios me ha dado que puedo poner al servicio de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Quizás Dios ha permitido que tú seas una persona expresiva, pues puedes empeñarte en usar ese don en tu casa, buscando detalles que animen a los que está a tu lado. Piensa hoy, hermano, ¿qué puedes hacer por tu esposo, por tu esposa para hacerlo feliz? ¿Qué puedes hacer por aquel que está cerca de ti para que se sienta feliz? Un compañero de trabajo, un amigo, etcétera, etcétera. Luego, no debemos olvidarnos del que está fuera de casa, aquel que necesita una palabra de aliento, una ayuda económica, algo que puedes hacer por alguien que esté cerca de ti. Recordemos, hermanos, que el Señor no nos va a preguntar solamente cuántas veces oraste o fuiste a misa. El Señor nos va a preguntar también
cuánto amaste al que está a tu lado, cuánto te diste a los demás, qué hiciste con los dones que yo te di para que los pusieras al servicio de los demás. ¿Cuántas veces he escuchado hermanos que dicen, no puedo hacer esto o lo otro por mi trabajo o porque no tengo tiempo, estoy muy ocupado? Y es cierto, vivimos ocupados, tenemos que trabajar para vivir y mantener nuestra familia, pero siempre hay tiempo si nosotros lo sacamos. De todas maneras, por mucho que trabajemos algún día, eso se convertirá en nada, porque nada nos llevamos. Así que debemos crear un balance en nuestras vidas y ocuparnos de las cosas del Señor, porque Él siempre se ocupa de las nuestras. Como nos dice la parábola de hoy, a los que son fieles en los pequeños asuntos se les dará grandes responsabilidades. Seamos pues fieles para que podamos participar del gozo del amo como buenos y fieles servidores. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, tan importantes en nuestra vida como cristianos, en las que se nos llama al servicio, a poner los talentos que Dios nos ha dado al servicio de los demás, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿conozco yo cuáles son los talentos que Dios me ha dado? ¿De qué manera los estoy poniendo al servicio de aquellos que el Señor ha puesto en mi camino? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por una oportunidad más de vivir, por la nueva oportunidad que me concedes de servirle al que está a mi lado, comenzando en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, Señor, con mis familiares. Permite, Señor, que nuestros corazones siempre estén llenos de tu gracia para servir a los demás como tú nos sirves a nosotros, Señor, como tú, Jesús, que moriste en la cruz por amor a los demás. Que nosotros cada día, Señor, podamos morir a los demás, sirviendo a aquel que está a nuestro lado, dando lo mejor de nosotros para ser feliz al que nos encontremos en nuestro camino. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bien bendecido, un fin de semana maravilloso. Recuerda ir mañana a la Santa Misa, eso es bien importante, encontrarte con Jesús, llenarte de su gracia y salir de ese templo con muchos deseos de servir a los demás. Recuerda también que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, el mayor problema que podemos encontrar como cristianos es querer seguir a Cristo sin servir a los demás.